Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. En este jueves, una nueva videoconferencia. Hoy tenemos el gratísimo placer de presentar a la doctora Victoria Rey, que es médica clínica y especialista en cuidados paliativos. Trabaja en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y si se portan bien nos va a mostrar la nieve que dice que empezó a nevar, así que vamos a tener un paisaje diferente hoy. Dorotea, los dejo en manos de Dorotea Fantl, nuestra médica asesora de la Fundación y querida como siempre, Dorotea. Hola, buenas tardes, queridos pacientes. Disfrutaremos hoy a la doctora Rey y trataremos de hacer la mayor cantidad de preguntas para que ella se vuelva absolutamente loca con todas las preguntas que vamos a hacerle. Así que, Victoria, este es tu momento. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias, Dorotea, Mariana. La verdad que celebramos, como decíamos hace un ratito, este encuentro y que nada, podamos ser de ayuda de alguna manera para evacuar estas dudas y acercar los cuidados paliativos a los pacientes y a los equipos de salud y sus familias. Bueno, si les parece, están viendo, sí se ve perfecto. Empezamos un poquitito con esta charla. La idea es que en este ratito, en esta primera parte de la charla, podamos hablar acerca de lo que son los cuidados paliativos. A veces hay como concepciones erróneas de lo que pudieran ser y qué es lo que nos caracteriza que es este abordaje distinto o específico, ¿no?, de esta disciplina. Entonces la idea es empezar tratando de definirlo de alguna manera. Estas son como las definiciones. Básicamente lo que son los cuidados paliativos son un modelo de asistencia. Activo quiere decir que estamos presentes en todo el momento, en todos los momentos que requieran la asistencia. Holístico quiere decir que es multidisciplinario y multidimensional. Entonces, somos un modelo de acompañar, de cuidado, presente, multidimensional, para las personas de todas las edades que padezcan algún tipo de sufrimiento relacionado con la salud a causa de una enfermedad que sea compleja. El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida, es generar un bienestar, tanto a pacientes como a familias, como muchas veces a los cuidadores que también acompañan a los pacientes. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de este sufrimiento que es multidimensional porque abarca todas las esferas de la persona, tanto las dimensiones físicas como emocionales, como sociales y culturales y espirituales. Cuando hablamos de espirituales, hablamos no de la religión, sino de algo mucho más profundo que tiene que ver con nuestro sentido de trascendencia o de significado, ¿no? Por eso lo abordamos desde este lugar. Y si bien podemos definirlo, decimos, bueno, todo esto se produce de esa manera. Hay estudios que dicen, que avalan esto que nosotros decimos desde la definición. Y bueno, la verdad que hay un montón de estudios desde hace mucho tiempo que sostienen que es cierto que los cuidados paliativos mejoran el control de síntomas, disminuye la carga personal y económica que estas enfermedades muchas veces más prolongadas y severas que se meten en nuestras vidas nos ocasionan, que mejoran el ánimo y los aspectos psicoemocionales de los pacientes, que colaboran con los cuidadores y las familias, que generan claramente satisfacción, y por todo esto es que realmente esto que decimos desde la definición logran los estudios y los trabajos demostrar, ¿no?, que mejoran la calidad de vida. De hecho, hay algunos estudios que también sostienen que aumentan la sobrevida, el hecho de utilizar los cuidados paliativos como un agregado en el cuidado de las enfermedades. Y claramente lo que no hace ningún estudio fue demostrar que su intervención genera algún daño. Entonces, podemos preguntar, bueno, ¿quiénes y dónde se realizan los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos siempre se realizan en equipo, o al menos esa es la idea. Hay veces que no logramos conformar equipos y hay personas con formación específica que pueden brindar el cuidado paliativo, pero idealmente debería ser multidisciplinario. ¿Y por qué no puse multidisciplinario nada más? Porque además de haber muchas disciplinas, muchas profesiones,
como los kinesiólogos, los psicólogos, los enfermeros, un terapista ocupacional, los asistentes sociales, los farmacéuticos. Nosotros en nuestro lugar también incluimos a los choferes, ¿no?, de las ambulancias que nos llevan y nos traen como parte del equipo. Además de que hay muchas disciplinas, tiene que haber interdisciplina. Tenemos que estar comunicados y trabajar todos con el mismo objetivo, ¿no?, sabiendo hacia dónde vamos. ¿Y dónde se produce este encuentro, esta asistencia? Y se puede producir tanto en el consultorio como en la internación, como en los domicilios. Una de las ideas que vamos a ir trabajando, o conceptos, es que los cuidados paliativos se sostienen para un momento determinado de la enfermedad. Entonces uno los puede pensar más en el domicilio, por ejemplo, pero en realidad los cuidados paliativos, vamos a ver después por qué, se meten dentro de cualquier lugar asistencial. ¿Y por qué tenemos que pensar en los cuidados paliativos? Porque vamos a ver que en el transcurso de la enfermedad, de los distintos momentos que vamos transitando de la enfermedad, van a aparecer lo que nosotros llamamos necesidades paliativas. Los pacientes y las familias van a tener situaciones de distrés que requieran un abordaje con este tipo de mirada multidimensional, tanto mientras realizamos los tratamientos o cuando los tratamientos han sido efectivos y estamos en un momento de tranquilidad de la enfermedad, pensaríamos por qué sería necesario, ahora lo vamos a ver por qué, o cuando la enfermedad progresa y quizás no hay tratamientos específicos de la enfermedad, pero sí hay otros tratamientos que pueden mejorar este bienestar del que venimos hablando. También puede pasar, y uno de los conceptos que a veces hacen que sea difícil pensar cuándo poner a los cuidados paliativos o cuándo darle intervención a los cuidados paliativos, es que a veces uno puede decir, bueno, cuando estoy en pleno tratamiento aparecen síntomas que claramente van a ser secundarios muchas veces a la medicación o a ese momento particular de la enfermedad, y uno puede decir, bueno, cuando yo salgo de ese momento para pasar a este otro momento de la remisión, entonces ya no los necesitaría más. Pero sí lo que se ve, y sobre todo en este tipo de enfermedades, es que a veces estos tratamientos, estos efectos o distreses que se suceden durante el tratamiento, si bien son transitorios, pueden generar un distrés emocional que se sostenga más en el tiempo. Y ahí es donde también los cuidados paliativos pueden intervenir exitosamente. Y otra cosa que puede suceder es que pensemos que algunos síntomas son aceptables o tienen que sucederse en pos del beneficio, ¿no? Yo me someto a un tratamiento que me da síntomas que pueden ser que me generen mucho disconfort, pero bueno, como el beneficio potencial es que me ponga mejor, que la enfermedad desaparezca o que la pueda controlar exitosamente, uno dice, bueno, me la banco. Y la verdad es que no tenemos por qué bancarla, ¿no? Si bien es cierto que aceptamos y ponemos el cuerpo para transitar todo esto, con esta detección temprana de los síntomas podemos hacer que ese tránsito no sea un padecimiento, que no me la tenga que bancar. Entonces ahora les quiero mostrar cómo es que encuentro estas necesidades, estos distreses, estos sufrimientos a lo largo de todo el transcurso de la enfermedad, y con esto después entender por qué es importante este abordaje y esta mirada, ¿no? Al principio de la enfermedad, inclusive cuando tenemos enfermedades que quizás son más buenas, que pueden tener una muy buena evolución con el tratamiento, nos van a aparecer durante la enfermedad muchos síntomas, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento, que van a requerir un abordaje, que muchos de estos síntomas los puede abordar el mismo médico a cargo, el mismo médico de cabecera, con algunas, que tenga algunas estrategias o formación, una formación básica en esta modalidad de atención. Pero sobre todo, y lo que es muy característico en los pacientes de mieloma, con mieloma, es en este momento de la enfermedad la fatiga, ese cansancio importante, y la somnolencia como parte de los síntomas que más molestan. Y hasta ahora vemos entonces que hay síntomas físicos y síntomas de la esfera emocional o psicológica, pero también van a haber síntomas que tengan que ver con lo social, con cómo nos relacionamos. De hecho, el aislamiento social se sucede en el contexto de las internaciones, ¿no? Que a veces se prolongan más y hacen que, nada,
cambie no solamente la imagen corporal, sino cómo me relaciono yo socialmente, con mis pares, con mis amigos, con mis redes. Los síntomas psicológicos que hablábamos recién, la depresión y la ansiedad también son muy frecuentes en estos momentos. Y hay algo que los estudios marcan como muy significativo, es la necesidad en este momento de poder informar, del que los pacientes necesitan información para que puedan, con información certera, tomar sus propias decisiones, siempre contextualizándolo según su propia historia, ¿no? Y sus propias necesidades. No van a ser la misma toma de decisiones que tomemos ninguno de nosotros, cada una de esas va a ser individual. Para eso necesitamos información, porque todo eso va a generar mucha incertidumbre. Esa necesidad de información, esa necesidad de entender lo que pasa para poder ajustar la toma de decisiones a mi propia historia, y la incertidumbre que genera esta primera parte de la enfermedad hace que, junto con las necesidades de los familiares, hace que muchas veces mi calidad de vida o mi bienestar en este momento no sea el adecuado. Quizás esa parte uno la entiende un poco más, pero ¿por qué necesitaríamos cuidados paliativos si la enfermedad ya mejoró y ya me siento mejor? Y porque a veces los efectos adversos, como decíamos antes, de los tratamientos se sostienen más en el tiempo, ¿no? Y además de síntomas físicos, sobre todo en el mieloma como consecuencia de los tratamientos, la neuropatía, o sea, el dolor por un lado, pero sobre todo la neuropatía, que suele generar mucha dificultad o alteración en la actividad funcional, ¿no? Nos cuesta rearmarnos en este proceso, ¿no? Los síntomas emocionales, esto que hablábamos, la disminución de la capacidad funcional, y desde lo social, las dificultades económicas y el cambio de rol social que traen aparejadas estas enfermedades que se cronifican en el tiempo y que hacen que me tenga que situar distinto, y que lo que yo podía hacer antes, quizás en este momento no puedo hacer. Y entonces tiene que tomar otro miembro de la familia ese rol. Todas esas cosas generan, hasta que se arman, son como melones que van rodando en el carro, que hasta que se acomodan generan un distrés, ¿no? Y desde ese lugar es donde nosotros podemos intervenir. Y también en este momento, cuando ya las cosas parecerían estar mejor, la incertidumbre de la evolución, la posibilidad de que pueda recaer o pueda volver la enfermedad, todas estas cosas también generan distrés y disconfort. Y sobre todo en este momento, la familia cobra especial importancia, porque los cuidados, los cambios de roles que decíamos antes, así como el paciente padece la ansiedad o la depresión, los familiares y los cuidadores más cercanos también son impactados directamente, y sobre todo en este momento, porque al principio uno le pone toda la pila en el momento del tratamiento, y cuando esto pasó, nada, nos empiezan a caer las fichas de lo agotados que estamos. Todo esto también disminuye el bienestar. Y la última parte de la enfermedad, esto que hablábamos cuando la enfermedad progresa, cuando estamos en un momento quizás más complicado, en este momento también aparecen síntomas o necesidades como características, vuelven a sostenerse los síntomas emocionales, los síntomas que nos limitan en nuestra capacidad de poder movilizarnos autónomamente, y que necesitamos más ayuda quizás en este momento, y vuelve a aparecer esta necesidad de poder ajustar con información certera y válida esto que nos empieza a hacer como ruido en la cabeza en este momento, que tiene que ver con, bueno, cómo significo yo este momento, ¿no? ¿Qué sentido tiene, después de haber transitado por todos estos momentos, la angustia, ese distrés de, bueno, aparecen como muchas preguntas en este momento que tienen que ver con el sentido, no solo de la vida, sino del sentido que tiene esto que me está pasando ahora, a pesar de yo haberle puesto todo. Todo eso, los legados, en este momento tan particular, generan un distrés que, si no los abordamos, la verdad es que afectan directamente en el bienestar. Sin lugar a dudas, en este momento donde claramente los familiares cobran un rol muy importante en el cuidado, debido a esto, ¿no? A la disminución de la capacidad funcional, a que no puedo hacer las cosas como las hacía antes, también
empiezan a percibir una sobrecarga que necesitamos acompañar. Todo esto hace que la persona padezca estos globitos en rojo que poníamos, ¿no? Este sufrimiento que nos va atravesando durante todos estos momentos, los síntomas físicos que van a estar modulados por todos estos otros síntomas, los emocionales, los sociales, los espirituales, va a hacer que todo eso en la expresión del síntoma sea distinto. A mí me duele más cuando estoy angustiado. Me duele, puedo dormir menos cuando estoy preocupado. Todo de esto se trata, ¿no? No es solamente voy al doctor y le digo, estoy durmiendo menos y me dan la pastillita para... Yo tengo que averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Si son esos miedos de los que hablábamos, si es la incertidumbre que está jugando un rol, si es la ansiedad o la depresión, porque se van a tratar de manera distinta. Entonces, los síntomas complejos van a requerir una mirada multidimensional, desde esto que es la interdisciplina, que nosotros llamamos dolor total. Y cuando hablamos de dolor total, entonces entendemos qué es lo que aportamos nosotros. Aportamos esta mirada como holística que decía la definición. ¿Y qué implica esa mirada holística? Entender que todas las dimensiones, nosotros somos cuerpo y alma, ¿no? Y en la definición de salud de la OMS dice que para estar saludables tenemos que encontrar un equilibrio biopsicoemocional. Y eso implica que si yo solo trato el cuerpo y me olvido del resto de los aspectos que me componen a mí como persona, posiblemente cuando quiera tratar un síntoma físico no sea tan efectivo. Necesito abordar el resto de las dimensiones para que realmente el bienestar sea total. Entonces aparece esto de entendemos qué son, entendemos la definición, les cuento por qué es importante en el transcurso de toda la enfermedad, pero ¿qué pasa con los cuidados paliativos? Tienen un nombre como raro, ¿no? Que ya nos condiciona a pensar, porque históricamente se iniciaron con un cuidado hospice que se llamaba, era un cuidado que se daba a los pacientes justo cuando estaban muy cerquita de poder fallecer, ¿no? Después se fue ampliando esa definición y se empezaron a integrar los cuidados paliativos se decía en los últimos 3 meses de vida, por eso se decía más cercano al final de la vida. Entonces fueron generando un estigma donde se vio donde el cuidado paliativo se suponía que era para estos momentos, ¿no? Para el final de la vida. Pero ¿qué pasó en estos momentos? Se objetivó, se vio que el beneficio que podían producir quizás no era total porque estábamos llegando muy hacia un momento determinado de la enfermedad y realmente abordando todos estos estresores, ¿no? Estos sufrimientos que en realidad están desde el principio, no están solamente al final, nosotros podíamos generar mucho más bienestar. Y entonces, entendiendo que, perdón, me fui para atrás, ¿no? Entendiendo que el nombre puede asustar y condiciona, hay muchos equipos que han empezado a utilizar esta estrategia de cambiar el nombre por cuidados de soporte, porque también les pasa a los equipos de salud, a los médicos de cabecera, que tener que decir que vaya el paciente pase a cuidados paliativos, ya eso generaba como una situación hasta como de desesperanza, ¿no? Bueno, si paso a cuidados paliativos es porque estoy en estos momentos. Entonces la idea, cómo empezamos a explicar que los cuidados paliativos no son para esto, ¿no? Todos los cambios tardan un tiempo. Y entonces, ¿cómo explicar que los cuidados paliativos podemos ayudar, como les mostraba recién, desde el diagnóstico de la enfermedad, donde ya tenemos necesidades y padecimientos que nos alteran la calidad de vida? Pensando a los cuidados paliativos entonces como un escalón más de cuidado. Más que, si bien tienen el contexto de una especialidad, pensarlo como esto, ¿no? Venimos a agregar, aportar algo más a lo que ya está sucediendo. Sobre todo en los oncohematólogos y lo que venimos trabajando, tienen una relación muy cercana, conocen muchísimo a sus pacientes y a sus familias, tienen mucho de esto de la evaluación multidimensional. Por eso creemos que quizás cuando estas situaciones se convierten, hay algunos distresores que son más complejos de abordar, ahí nosotros podríamos agregar un escalón más de cuidado, ¿no? Un cuidado extra, sumarlo.
Por eso es que les pido disculpas por esta diapositiva que está en inglés, pero por esto proponemos que los pensemos a los cuidados paliativos más allá del pronóstico, independientemente de eso. Porque antes, inicialmente, los cuidados paliativos, cuando ya no había posibilidad, cuando la enfermedad se volvía como más refractaria, que ya no había un tratamiento específico, recién ahí se intervenían los cuidados paliativos. Pero en realidad, como les contaba, el beneficio es mucho mayor desde antes. Entonces, aunque podamos estar en la parte de la remisión de la enfermedad, donde ya no está por el momento, o inclusive en la curación, los cuidados paliativos, dependiendo de lo complejo de estos síntomas que involucran a toda la persona, pueden tener intervenciones que ayuden no solamente a los pacientes y a la familia, sino también al equipo que los está tratando. Entonces, este modelo de ir acompasando, ¿no?, las complejidades o las necesidades del paciente propone esto: individualizar el cuidado, las necesidades de cada uno y poder ir aportando según estas necesidades que van apareciendo en cada unidad de tratamiento. Para nosotros la unidad de tratamiento son el paciente y la familia, ¿no? Por esto que vieron que siempre aparecía la bolita violeta en cada una de las necesidades, siempre estaba la familia también con síntomas de distrés o de falta de bienestar. Entonces, una manera, tanto para el equipo de salud, para los médicos de cabecera, para nosotros, poder contarle a los médicos de cabecera por qué, cómo, transmitir que está bueno que el cuidado paliativo intervenga, ya sea que le cambiemos el nombre o no, una manera es pensarnos con esto, pensarnos cómo hacemos nosotros a diario cuando queremos prevenir algo, ¿no? Nosotros, de hecho, desde que empezamos a trabajar, tenemos, los que tienen la posibilidad, tienen un seguro médico. Cuando salimos de casa, nos fijamos, antes de salir de casa que empiece el día, nos fijamos qué pronóstico va a ver si salimos, con qué no salimos. Cuando salimos de viaje, nos fijamos que tengamos la rueda de auxilio si vamos en auto, ¿no?, que tengamos la rueda de auxilio en condiciones, lo llevamos a hacer un service al auto, y nosotros no salimos, le pagamos un seguro, ¿no?, para el auto por si nos pasa algo en la ruta, y cuando salimos de casa y hay altas posibilidades de lluvia, no me llevo el paraguas sabiendo que si no llueve, dije, qué porquería que llevé el paraguas, no sé dónde. O cuando salgo de viaje y no me pasa nada en el camino, no digo, ¿para qué pagué? No voy a pagar más el seguro, porque lo voy a seguir, porque necesito anticiparme a las cosas que pudieran pasar. Entonces, los cuidados paliativos vienen a ser como ese paraguas, ¿no? Este sería como el lema, yo espero lo mejor, espero que todos los tratamientos funcionen y que mi viaje sea sin ningún problema. Espero salir de casa y ojalá no llueva, pero hay altas posibilidades de que llueva. Entonces me llevo el paraguas, compro el seguro, pago el seguro del auto, convoco a los cuidados paliativos, no pensando que las cosas van a salir mal, sino precisamente para ir acompañando y estar preparado, porque si las cosas van a salir bien, pero si salen mal, yo ya sé lo que tengo que hacer. No es lo mismo encarar el viaje, encarar el día, sin estar preparado. Si yo no estoy preparado y tengo altas posibilidades de que llueva, y dije seguro, otra vez el clima, el señor del clima me la pifió, nada, no voy a llevar el paraguas, y resulta que me empapo y vuelvo a casa después de 8 horas de estar afuera, la verdad que voy a haber tomado frío, voy a tener los pies mojados, seguramente me voy a enfermar. Hoy, en el contexto de todo esto, si tengo mocos y todos encima me hisopan por cuarta o quinta vez, digo, la verdad que no da lo mismo no salir con el paraguas. De esto se tratan los cuidados paliativos. Es una manera de gestionar los riesgos, ¿no? Que es independientemente del momento de la enfermedad, que va a ser adaptado a cada situación en particular, a cada evolución de cada paciente en particular, y sobre todo entenderlo como que es algo que no es una cosa o la otra, no es que voy con uno o con otro, no es una especialidad o la otra, sino son las dos juntas, porque todas las miradas van a sumar y aportar al bienestar de ustedes. Entonces, para resumir, quizás como que queden conceptos claros, ¿no? Esto de que es para cualquier momento de la enfermedad, que se puede dar junto con los tratamientos, desde el primer momento de los tratamientos, que vamos a colaborar en el control de los síntomas de una manera multidimensional, holística, de una manera entendiendo que somos un todo y no un cuerpo nada más doliente. Vamos a tratar de colaborar en comunicar en informar efectivamente,
para mejorar cómo nos enfrentamos. Si nosotros estamos informados adecuadamente, sabemos cómo tenemos que enfrentar lo que pudiera suceder. Si no estamos informados, si vemos la mitad es difícil tomar decisiones que se adapten a nosotros, a nuestra historia, a nuestro recorrido personal, a nuestras necesidades, a lo que es importante para cada uno de ustedes, de nosotros. Vamos a basar ese cuidado en esas necesidades individuales y particulares y vamos a brindar apoyo a las familias y a los cuidadores. Y quería cerrar antes de las preguntas con esto que me parece, este es un lugar que tendrían que visitar, es el Vía Cristi de Junín de los Andes. Es un lugar que en vez de ser un Vía Crucis, es un Vía Cristi, donde se juntan todas las religiones y donde inclusive están las creencias de los pueblos originarios en cada una de estas esculturas. Es algo maravilloso. Y traigo el abrazo porque es algo que necesitamos sobre todo, o ansiamos recobrar con fuerza en estos momentos. Y les traigo algo que tiene que ver con el taller literario de nuestro sector, ¿no? Tenemos un taller precisamente para trabajar esto que tiene que ver con la espiritualidad y el sentido, ¿no? El sentido de lo que nos importa a cada uno de nosotros. Y ellos escribieron acerca del cuidar al otro. Y esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Y ellos dicen, cuidar al otro es primero reconocerlo como único e irrepetible, una singularidad que forma parte de una totalidad. Fuera de esa totalidad hay un espacio y un tiempo determinado. El otro es sangre, carne, que siente, duele, grita, llora, ama y muere. Cuidar al otro no es solo un discurso civilizatorio, es la naturaleza misma que en su devenir continuo nos lo demanda. El otro no es un problema cuantitativo, la suma aleatoria de moléculas. El otro es un ser que piensa y siente a sí mismo, viéndose arrojado en el mundo. Cuidar al otro es mirarse en un espejo y reconocernos. Somos nosotros. No devuelve una imagen virtual, sino real y concreta de un todo, de una totalidad. Cuidar al otro es un acto revolucionario, un acto de amor. Muchísimas gracias por este momento. Así que nada, los dejo abierto el espacio para las preguntas. Si quieren, dejo de compartir como ustedes me digan. Y por favor, Victoria, muchísimas gracias. Dorotea, yo estoy maravillada, desmuteate, Dorotea, sí podés dar tu opinión sobre todo esto que nos relató Victoria. Dorotea, estás muteada. Sigo hablando yo, si vos te muteás, sigo hablando yo y te tomo la palabra y sabés que no paro. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Creo que transmitiste realmente lo que haces todos los días, porque cuando uno puede hablar así, uno sabe lo que le pasa al paciente y está al lado de los pacientes, que es lo que en realidad nosotros como médicos tratamos de hacer desde que hacemos nuestro juramento hipocrático. Quiero recalcar una frase que dijiste en un momento de tu charla que me impactó, pero que bueno, finalmente como que diste vuelta, dijiste, porque los médicos pasan los pacientes a cuidados paliativos, cuando en realidad es cierto. Creo que eso fue hace algunos años, en donde nosotros como médicos también teníamos miedo de llamar al paciente a decirle, vamos a llamar al médico de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque, bueno, eran estos de los 3 meses, como había definido la OMS en un momento, que decía, bueno, los cuidados paliativos entran cuando uno piensa que la sobrevida de los pacientes va a ser de 3 meses. Cuando en realidad sabemos que no es así. Y creo que al final de tu charla demostraste que en realidad para los pacientes, para los cuidadores, para la familia y para nosotros los médicos, es muy importante que los cuidados paliativos entren desde el principio. Creo que eso es una cosa que todos nosotros los médicos debemos aprender. Yo por suerte tuve a alguien que me enseñó mucho de cuidados paliativos, que es la doctora Mateos,
que sigue haciendo cuidados paliativos a pesar de sus 87 años. Maica Pero bueno, Mateos, ¿eh? Maica Hermosa. Mateos, no confundir con Maribí. Pero la realidad es que creo que esto es importante y además creo que esto es un trabajo multidisciplinario. Nuevamente, la palabra de multidisciplinario es allí donde nosotros tenemos que trabajar. Bueno, si hay preguntas, Mariana. Sí, hay preguntas y hay comentarios. Mirá cómo será el mito también, que yo hasta me daba cosa publicar esta videoconferencia, porque pensaba que los pacientes lo iban a tomar como uy, no, pero ¿qué me quieren hablar de que ya me estoy muriendo y que me... Bueno, después de escucharte a vos la otra vez, tomé conciencia de la realidad de los cuidados paliativos y que es realmente un mito, podemos afirmar, Victoria, que es un mito que son para el final de la vida. Totalmente, totalmente. Y esto, ¿no? Porque nos pasan cosas desde el momento. Cuando nos diagnostican una enfermedad complicada, grave, la verdad que se nos mueve toda la estantería. No solo nos duele algo en el cuerpo o nos pasa un síntoma en el cuerpo, también nos pasa, nada, nos entra el miedo, nos entra la angustia, nos preguntamos por qué a mí, nuestras familias nos ven que estamos preocupados y también son atravesadas por todo esto. Entonces, si nosotros podemos con nuestra mirada, porque de eso se trata esto, ¿no? Formarnos en habilidades para poder detectar y no solamente detectar, sino tenemos herramientas para poder ir ayudando a que esto se desenrede, ¿no? Es un nudo que de repente se hizo. Tengo una compañera que habla siempre de los melones y el carro, por eso yo le decía, ¿no? Nos Cuando metieron el todos los carro melones. anda, los melones se A medida que el acomodan carro solos. empieza a andar, el melón se empieza a acomodar. Cómo se acomode, porque se pueden acomodar mal también, cómo se acomode va a depender de estas intervenciones. Y la verdad es que nosotros acá en San Martín nos pasaba, yo en Buenos Aires me vine todavía, era difícil, hace 12 años, y todavía era difícil que los profesionales, inclusive del mismo hospital, nos derivaran anticipadamente, ¿no? Acá en el hospital, en San Martín, me pasaba que el cirujano era el que, con el que habíamos hecho muy buenas migas, era el que primero, él al diagnóstico me los derivaba. Yo siempre digo que es un cirujano con sistema límbico, ¿no? Porque era súper empático y humano. Entonces pobre Agustín. De hecho, Agustín Jusey es un descendiente de nuestro Jusey. Mirá. Y resulta que, bueno, con él y la gente, hubo un momento dado que empezó, San Martín es chico, ¿no? Tenía ahora un poco más, pero 30.000 habitantes. Entonces acá las noticias rodaban muy rápido. Entonces escuchaban que había alguien que los acompañaba y que hablaba de un montón de otras cosas. Entonces empezaban los mismos pacientes a pedir que los veamos. ¿No? O sea, no salteaban y los médicos le decían, no, no es el momento ahora. Y ellos buscaban la manera porque tenía que ver con esto, ¿no? Con hablar de otras cosas, con encontrarnos de otras cosas. Esto de que a veces no podemos curar desde el cuerpo, pero sí podemos sanar un montón de otras cosas. Y la verdad que cuando nos focalizamos en sanar, encontramos que podemos hacer muchas cosas. Y de eso se trata esto, ¿no? Tenemos herramientas para poder ir hacia ahí. También es cierto que no son necesarios, cualquier médico que tenga conocimientos básicos de esto, puede aplicar los cuidados paliativos. Quizás las situaciones más complejas, porque tampoco existirían la cantidad de paliativistas, no existen en el mundo, que se necesitan para todas las enfermedades que nos hacen sufrir. Vieron, esa definición inicial es como inmensa. Y también es cierto que la oncohematología es distinta de la oncología clínica, porque tienen, precisamente por sus características, esto, ¿no? Un vínculo tan certero que nosotros cuando interactuamos con las chicas del Castro Rendón, muchas de las cosas que le decimos ya las averiguaron, ya las preguntaron, ya las tomaron en cuenta. Que ustedes me decían, ¿no? Muchas cosas que un oncólogo clínico no tomaría en cuenta, que son las distancias que tiene que recorrer un paciente del interior para acceder a alguna situación. Ustedes me dijeron, la vivimos, la conocemos todos los días. Esa Y empatía, además, todo lo que planteaste en tus filminas son los temas que surgen habitualmente con los pacientes y con los familiares en nuestras reuniones que hacemos mensualmente. O sea, todo eso es moneda corriente. Bueno, te quiero leer un poco los comentarios, porque más que preguntas hay comentarios, agradecimientos. Una resignificación amorosa del cuidado, dice Sandra, conmovedor.
¿Se podrán subir extractos o libros o publicaciones motivadoras como la que dijo? Pregunta María Alejandra. Sí, vamos a buscar bibliografías, textos que sumen a esto, ¿no? Totalmente. La palabra cuidado paliativo impacta mucho. Uno la asocia con el final de la vida, dice Verónica. Bueno, precisamente por eso estamos haciendo esta videoconferencia, para resignificar lo que es un cuidado paliativo y sacarle el paliativo y quedarnos con el cuidado amoroso, podríamos decirle, ¿no? O para mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque no es más que eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando nos presentamos en la sala, quizás un paciente que creemos que la palabra paliativo puede impactar negativamente, muchas veces le decimos somos los especialistas en el control de los síntomas. Entonces no iniciamos, no vamos directamente con la palabra paliativos. Hay muchos, por ejemplo, la gente del Hospital Castro Rendón cambió su nombre por cuidados de soporte en vez de cuidados paliativos. Entonces, lo que pasa es que a veces esto de cuidados de soporte es difícil como de entender qué es lo que hace el soporte. Así que nosotros vamos y transmitimos esto, somos los que los vamos a ayudar en el control de los síntomas. Clarísima y esperanzadora mirada, dice Natalia. Deseo que ningún paciente y su familia tenga que andar rogando o peleando por ese derecho a ser cuidado y amado integralmente. Hay una ley, los cuidados paliativos integrales están contemplados en una ley nacional que fue del 2009, que fue modificada en el 2012, o sea que uno puede hasta legalmente exigir esto, ¿no? Si alguna obra social no lo proveyera. Siento que deberíamos tener a los dos especialistas, el hematólogo y el que nos guíe con los cuidados paliativos diarios. Totalmente. La belleza cobró forma en esta conferencia profundamente identificada con esta visión holística. Bella. Bueno, gracias. ¿En todas las instituciones preguntan, ¿hay especialistas paliativos? No, lamentablemente. En la gran mayoría. En la gran mayoría. En Buenos Aires quizás un poco más. En el interior se nos dificulta. Sí. Se nos dificulta un poco. Pero los médicos hoy sabemos que los cuidados paliativos existen. Así que creo que esto es una cosa muy importante. Y cada vez más tienen médicos que no se dedican a los cuidados paliativos, sí toman cursos o se capacitan en cuidados paliativos básicos para poder tener una mirada paliativa, ¿no? Y eso también, hacia eso vamos. Alex dice, a mi esposo no le gusta hablar de su enfermedad o escuchar sobre temas de ella. ¿Debería presionar para que lo haga? Pregunta. No. Esto, quizás por el tiempo, lo dije, pero quizás lo pasé muy rápido. Estas individualidades, cada uno puede afrontar con los recursos que tiene esto que está transitando. Muchas veces, y el cuerpo va mandando señales de cómo nos sentimos, ¿no? Si hoy él no puede hablar de esto, hay que respetarlo, hay que brindarle el espacio, ¿no? Quizás poder ver qué es lo que le angustia o lo que le provoca hablar de eso, porque no sabemos por qué no quiere, pero si no quiere no hay que forzarlo, pero sí, como el familiar se está angustiando, ella se está angustiando, sí que ella también pueda tener su espacio para, ella canalizar lo que la pueda angustiar y ir viendo de qué manera, porque a medida que la situación pase, él pueda poner más en palabras o pueda no ponerlo en palabras. Cada uno a su tiempo, a su manera y con sus características, ¿no? Eso no va a cambiar. Recién ahora estamos aprendiendo a hablar, los jóvenes están aprendiendo a poner las emociones más en palabras, ¿no? A nosotros nos ha costado, a quienes no nos enseñaron a poner en palabras las emociones, nos es difícil de repente, con todo lo que nos está pasando, pretender que hablemos de esto como si la nada misma. Es todo un aprendizaje, y a veces podemos, y a veces no podemos. Yo siempre digo que cada uno de nosotros hace lo que puede para sostener la estantería. Exactamente. Y es totalmente respetable, ¿no? O sea, tenemos que aprender a respetar eso, sobre todo los paliativistas, que queremos aliviarle el sufrimiento, ¿no? Así como nos desbordamos queriendo abrir, y hay veces que el otro no necesita esa intervención. Entonces poder también tener el timing para saber cuándo podemos intervenir y cuándo solamente tenemos, nuestra psicóloga dice, acompasar. ¿Vieron cuando uno no sabe bailar y sigue el ritmo del otro? Eso se trata, ¿no? Acompasar al otro en cómo puede transitar esto que está transitando. Casi que la FAM hace un rol de paliativista inconscientemente, ¿no, Doro?
Así es, para eso estamos. Mira, me acabo de dar cuenta. Hermoso, hermoso. Bueno, les voy a dar el cierre a Dorotea, pero antes quiero que todos disfruten ese paisaje maravilloso que se ve atrás, que está nevando. Está nevando. Miren, disfruten de esto, que es un bonus track hermosísimo para los que el jardín de casa. La nieve. Una belleza. Así que, bueno, Victoria, yo por mi parte te agradezco infinitamente tu calidez y toda tu entrega a esta charla, que realmente fue emocionante para mí, desde como del otro día cuando te escuché por primera vez, que me conmoviste también profundamente y nada, le dije a Dorotea, nos tiene que hablar. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias, Dorotea. Victoria, muchísimas gracias. Nuevamente, Mariana, gracias por convocar a Victoria. Y finalmente agradezco a Janssen que nos dé la posibilidad de tener estos espacios para nuestros queridos pacientes. Los esperamos en la próxima y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.